del Señor. Los que nos visitan por primera vez, siéntanse bienvenidos, amados. Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta para todo problema, necesidad. Porque solo en Él hay palabras de vida eterna. Mire el poder de los hombros de Cristo. El poder de los hombros de Cristo. En el libro de Isaías, capítulo 9, verso 6. Aleluya. Dice la palabra del Señor: porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, sobre sus hombros descansa la autoridad. Y se le han puesto estos nombres: Hacedor de grandes planes, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe que trae la paz. El poder de los hombros de Cristo. La misión de Jesús cuando Él fue enviado a la tierra fue una misión completa que tenía todo un plan. Por eso dice aquí, el hacedor de grandes planes. Porque lo que para nosotros fue algo hasta cierto punto se mira casual, insignificante para algunos en la carne, pero para nosotros, hermanos, es salvación, es vida eterna. Amén. Entonces, Él vino a rescatar, la esencia de ese plan de Cristo, al ser enviado a la tierra, es rescatar a la humanidad. Que por nuestra decisión, el hombre siempre desde que fue creado, es su propia decisión. Uno escoge el camino, ya sea por ignorancia o por dureza, por maldad o por lo que sea, pero uno escoge. Y eso puede ser camino de vida y salvación o camino de muerte, de maldición. Y entonces el Señor viene en rescate de esta humanidad perdida. En lo humano fue un nacimiento aparentemente sencillo, humilde, sencillo, en un pesebre, no estuvo en un hospital, ¿verdad? Porque hay hospitales. Yo conocí a una misionera allá en Jocotenango que su parto le costó 60,000 quetzales, imagínense. O sea que hay lugares, 60,000 quetzales. Yo digo que un ángel bajó a recibir al niño, no sé por qué costó tanto, y un parto normal, que todo estuvo bien. Ya me imagino cuánto costaría si hubiera salido mal algo. Entonces se puede nacer en una cuna de oro, pero Jesús no. El plan era que naciera con sencillez, con aparente pobreza humana, mas no espiritual. Sabemos que detrás de todo eso, ese era un acontecimiento glorioso, amén, divino, un plan maravilloso. Entonces, en este plan eterno, Él vino a ponernos en paz con el Padre. Por eso se le llamó Príncipe de Paz. Pero Él vino como príncipe. Pero en ese sacrificio, en ese proceso que Cristo hizo, Él activa su herencia y vino como príncipe para hacer la paz entre los hombres y el Padre. Viene como príncipe, pero sale como rey de reyes. O sea que Cristo ya no es príncipe, ahora es rey de reyes. Y la escritura lo revela porque en su segunda venida, cuando Él aparezca en el cielo en un caballo blanco, en su muslo tiene escrito su nuevo rango: Rey de Reyes y Señor de Señores. Alaba usted a Dios. Por eso dele una ofrenda de palmas. ¡Qué poderoso! Viene como príncipe de paz para hacer la paz entre Dios y los hombres. Pero en ese sacrificio Él gana el reinado, hereda
el reinado sobre todo rey creado. Aleluya. Ahora, pero dice aquí que en ese trabajo de reconciliación, nos está diciendo el profeta Isaías que sobre sus hombros descansa la autoridad. O sea que en el trabajo de Jesús aquí en la tierra, lo que Él cargó sobre sus hombros, pues era ejercido con autoridad. Ahora, lo que se le da a Él cuando asciende a los cielos y toda potestad le es entregada sobre el cielo y la tierra, y es sentado a la diestra de Dios y le es dado todo honor, una túnica real, un vestido real, y el profeta Juan en el Apocalipsis, él mira ese vestido. Está en el Apocalipsis, un vestido blanco, resplandeciente como el sol, que es algo glorioso. Pero antes de eso, antes de cargar esa túnica real, Él cargó otras cosas. Y aquí lo vemos. Evangelio de San Juan, capítulo 19, verso 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Ahí lo crucificaron con otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. ¿Qué llevó Jesús antes de llevarla ese vestido real que le ha dado toda autoridad? Llevó la cruz de madera. Y esa cruz de madera sobre sus hombros, esa pesada cruz, cuando Jesús fue aprehendido en el monte, en el huerto de Getsemaní, cuando estaba orando con los discípulos, llegan los sacerdotes judíos con la guardia del templo y una turba, montoneros, ¿verdad? Y llegaron a prenderlo, pero como era oscuro y los discípulos se parecían, Judas le da un beso para identificarlo en la oscuridad. Entonces lo aprenden, lo apresan y se lo llevan al patio de la casa de los sacerdotes. Luego, estando ahí lo empiezan a humillar, lo empiezan a maldecir, y ahí es donde Pedro niega a Jesús. Luego se lo entregan a la autoridad, a los romanos, porque era la autoridad en ese tiempo vigente, y lo tienen los soldados y lo llevan al pretorio, se llamaba, al patio de donde estaban las oficinas de Poncio Pilato, gobernador de Judea en los tiempos de Jesús. Entonces Poncio Pilato, él aparecía como en un balcón, así en alto, y abajo había un patio de piedra. Ese lugar existe y ahora es un lugar turístico, y los judíos de todos sacan pisto, porque ahí vamos los cristianos a conocer. Bueno, yo no he ido, un día voy a ir, ¿verdad? Pero ahí van todos los cristianos y van a conocer, y se paga para entrar y es caro, pero uno entra y aquí juzgaron a Jesús, aquí está la sangre de eso, y la gente ahí. Bueno, está bien, no tiene nada malo, es interesante, muy especial ir a conocer esos lugares, pero ahí, estando en ese balcón, ahí es sentenciado Jesús. Entonces, cuando Jesús sale del pretorio, o sea, de ese edificio, ya cuando sale, le está esperando, o sea, hay una guardia grande, un montón de soldados, porque el tumulto era grande, la muchedumbre se había juntado. Incluso Pilato sale a otro balcón que da a la calle, donde él trata de rescatar a Jesús, y les ofrece darles a Barrabás. Y el pueblo dice: no, queremos a Barrabás y que maten a Jesús. Ay, Dios mío. Entonces, cuando está ahí,
frente a la turba, le ponen la cruz. Porque los soldados, Roma juzgaba y mataba a sus prisioneros, a sus condenados con muerte de cruz. Eso no fue único para Jesús, era muy común. O sea que los clavaban en una cruz, primero los latigaban un montón, pero los dejaban vivos. Y los colgaban sin ropa, latigados con una gran sed, con una gran debilidad, con ardor de las heridas en el puro sol, a que murieran lentamente. Algunos morían a los 2, 3 días, 4 días. Los pájaros llegaban, los picoteaban, les sacaban los ojos los cuervos. Era una muerte espantosa. Mas Cristo, dice la Escritura, que Él expiró antes. Y cuando le iban a quebrar, porque a veces querían bajar los cuerpos, porque no se morían, entonces les quebraban les daban un garrotazo en las rodillas para que en el peso cayeran. Y al caer en peso, el diafragma presionaba los pulmones y se ahogaban, porque querían que murieran más rápido. Era una forma de torturarlos más. Y cuando le iban a querer quebrar las rodillas a Jesús, se dieron cuenta que Él ya había muerto, porque la profecía decía que sus huesos no iban a ser tocados. Amén. Dios lo preserva. Pero ese camino afuera de la oficina del gobernador hasta el Gólgota, Él llevó la cruz sobre sus hombros. Y eso fue algo poderoso, hermano, algo maravilloso, algo que nosotros tenemos que aprender a aprovechar. Porque lo que estaba llevando Jesús ahí era la carga de la humanidad sobre sus hombros. Sencillo, dirá usted, si fuera un hombre común, pero Él, siendo Dios, descendió de los cielos, fue hecho hombre por voluntad del Padre, y Él también voluntariamente aceptó la misión, y de mutuo acuerdo realizaron ese maravilloso plan de salvación. Y estando en la tierra, parte del plan era darle un alivio a la humanidad de sus cargas, porque vivimos en un mundo lleno de opresión espiritual que nos atormenta al máximo en todo tiempo. Y si no aprendemos a utilizar este poder, vamos a vivir oprimidos, vamos a vivir con muchas dificultades, no disfrutando lo que Dios tiene para nosotros, no aprovechando la gracia. Porque mira, hermano, lo interesante de todo esto, que yo voy a andar en valle de sombra y de muerte, pero ahí no voy a tener temor, porque Él estará conmigo, su vara me infundirá aliento, su autoridad me va a dar ánimo, su presencia reconfortará mi vida y me va a servir mesa delante de los opresores. Eso es una figura de la forma práctica de cómo vamos a aprender en la presencia de Dios a soltar nuestras cargas. Porque somos oprimidos. Nos oprimen las deudas, nos oprimen los problemas familiares, nos oprimen los conflictos de trabajo, nos oprimen los desafíos que tenemos que atravesar los que están estudiando, nos oprimen los vacíos de la infancia, los recuerdos de las heridas, de los malos tratos, de los abusos, nos oprimen los fracasos que marcaron nuestra alma y no podemos ser libres, nos oprime todo. ¿Qué significa que nos oprime? Que Satanás y sus demonios van a aprovechar los fracasos del ser humano, las debilidades del ser humano, la maldad del ser humano, la ignorancia del ser humano. Todo eso lo van a aprovechar para ponernos cargas, para imponernos dolor, imponernos peso espiritual, peso emocional, peso incluso hasta físico. Porque a veces uno oprimido, enfermo, a causa de esa persecución, uno ya no puede
caminar, conducirse. Normalmente uno se siente pesado, uno se siente atormentado. Cuando uno ha sido libre, cuando uno está libre de carga, se siente más ligero. Uno siente que hace más rápido las cosas, que le fluyen más rápido las cosas. Y tal vez el cambio a los ojos del hombre no son tan significativos, pero lo que está pasando dentro de nosotros es una revolución de bendición. Amén. Para eso Jesús cargó la cruz del pretorio romano al Gólgota, porque Él estaba llevando todas nuestras cargas. Aleluya. Y el príncipe pagó el precio para ser rey y llevó esas cargas por nosotros. Y Él quiere que aprovechemos ese acto maravilloso, buscándolo a Él. Y de eso vamos a hablar. Estamos hablando y yo le voy a seguir presentando el camino para aprender a activar ese poder. Los hombros de Jesús. Hay un poder maravilloso, hermano, y está para nosotros. Aleluya. Mire, hermano, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios vivía bajo la ley de Moisés, no había venido Cristo, no se vivía por gracia, sino que se vivía por la ley. Empezó el Señor a revelarle a Moisés, y Moisés le leía al pueblo muchos mandamientos, pero le voy a dar un ejemplo. Cuando un hombre encontrare un animal muerto y lo tocare, tiene que ir a hacer un ritual, tenía que ir al templo, declararse impuro, hacer un lavamiento. Hacían un lavamiento físico con agua, pero más que todo implicaba un lavamiento espiritual. Y era impuro hasta la noche cuando se lavaba, y al día siguiente amanecía limpio. Pero dice, pero el que no hiciera ese lavamiento cargará con su pecado. Había otro mandamiento que decía: el hombre que descubra la desnudez de su madre, de su hermana, es inmundo, y si no se limpia, va a cargar con su pecado. Y así van todos los mandamientos. Ahora, no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la gracia del pacto en la sangre de Cristo. Amén. Pero eso no significa que no tengamos que purificarnos, que no tengamos que lavarnos, solo que el camino es distinto, pero la necesidad siempre es la misma. Uno sigue pecando, uno sigue fallando, y no siempre estamos nosotros tan anuentes, no siempre estamos nosotros tan solícitos, tan espirituales, como para decir que en el ratito yo me voy a ir a reconciliar. Hermano, a veces pasamos, no digamos horas, días, semanas, meses, años con pecados no arreglados. Y cuando le digo no arreglados, porque la tradición nos puede a nosotros hacer creer que confesarlo del diente al labio y orar y saltar un poquito ahí. No, hermano, tiene que haber un verdadero arrepentimiento, tiene que haber un verdadero dolor y un deseo sincero de no volverlo a hacer, y delante de Dios pedir perdón. Pero no siempre estamos con esa solicitud, con esa disposición así tan a la mano. Y muchas veces acumulamos pecados, y eso se vuelve una carga. Y por eso muchas veces nosotros sentimos que la vida se nos es más difícil. Y a veces porque nos comparamos con otros y decimos: pero si ese tiene menos dinero, pero si ese no estudió tanto, pero... Y yo miro que le sale más fácil todo, y yo que tanto trabajo y tanta lucha. Lo que pasa que lo más posible, o muchas veces sucede,
que estamos cargando con pecados no arreglados. Tal vez creímos que con una media confesioncita o una media, Señor, una mera llorada de cocodrilo ya lo arreglamos. Pero en el corazón sigue vigente, sigue la dureza, sigue la lucha. Mire, esto le pasa, aleluya, esto le pasa al rey David. En el Salmo 38:3, mire lo que él declara de algo que él está viviendo. Nada hay sano ni hay paz en mis huesos a causa de mí, porque mis maldades se acumulan sobre mí, como carga pesada me abruman, hieden y supuran mis llagas. Wow. Se terminó enfermando David porque tenía un pecado escondido, hasta que el profeta lo confrontó. El profeta Natán le cuenta una parábola. Algunos ya conocen la historia. Y pues hasta ahí él fue liberado, pero le vino una sentencia bien tremenda. Pero tardaron muchos meses. Y mientras él estaba, esa maldad, ese pecado provocaba una carga en su alma. Y cuando uno está cargado, uno siente, por ejemplo, cuando uno vive cargado, le es más difícil hallar la felicidad en cosas donde tiene que haber felicidad. Por ejemplo, ver a los niños, a sus hijos que lo vengan a abrazar y que estén sanos, eso debe de ser un motivo de mucho regocijo. Pero hay muchos padres cargados que ya no ven eso, que la felicidad no la encuentran, no, quieren cosas, quieren un mejor carro, quieren una casa más grande, quieren buena ropa de marca, y es que no hallan la felicidad en las cosas sencillas, pero que son de mucho valor. ¿Y por qué no la hallan? Porque están muy cargados en su alma. O sea, la carga espiritual de maldades que nosotros tenemos, de pecados que no hemos arreglado, esa carga nos roba la felicidad que el Señor ha preparado para sus hijos. Amén. Y si sentimos esa felicidad, es muy efímera, es un pasón, y pasamos más en depresión, y pasamos más en tristeza, y pasamos más en lamentaciones que en el verdadero gozo que debemos de disfrutar. Y eso es lo que le pasó al rey David. Pero lo de él fue tan extremo que hasta se enfermó. Tenía llagas que le supuraban, caminaba encorvado. Y si usted sigue leyendo todo en su Biblia, va a ver todos los síntomas de una gran enfermedad. Los huesos le dolían. Como que hubiera sido una mezcla de enfermedades, como que hubiera sido pirruña y COVID, las dos cosas. Tremendo el rey David, porque sus cargas lo estaban atormentando. Nuestra maldad, todos tenemos una dosis de maldad. Si no la rendimos al Señor, esa dureza se va a convertir en una carga. Y si usted vive con cargas y no aprende a usar el poder de Cristo, porque en sus hombros Él llevó esas cargas. Y para eso, para otras cosas, pero una de ellas es aprender a soltar las cargas. Amén. Las cargas son sentimientos que abruman, que acosan, que oprimen, que, ¿cómo le digo yo? Que lo aprietan, porque la palabra opresión significa ejercer presión. Y ahí está, ¿y quién es el que aprovecha eso? El maligno. Ahí está la voz del maligno, aprovechando vacíos, aprovechando fracasos, aprovechando pérdidas. Ahí está el maligno.
no servís para nada, tu vida ya no tiene sentido. Y cuando uno está cargado, uno empieza a vivir bajo una programación equivocada. Porque si leemos la palabra y empezamos a entender, a querer entender lo que Dios dice de nosotros, lo que el Señor dice de nosotros, seríamos más que vencedores. Si nosotros nos esforzáramos por aprender lo que la Biblia dice que yo soy, yo empezaría a conducirme diferente, a pensar diferente, a hablar diferente. Pero como le estamos creyendo al enemigo, y a veces nos resulta más fácil creerle al diablo, porque sabe una cosa, el diablo tiene una trampa que a través de la autolástima, a través de la autoconmiseración, de la lástima que yo hago a mí mismo, el diablo ha desarrollado una especie, según él, pero muchos se la creen, una especie de medicina para tus dolores. Y esa medicina es autolastimarse, autolamentarse y autoinfringirse culpa, dolor. Y cuando tú te crees esa mentira, viene mucho pensamientos como que es que yo no soy capaz, es que a mí no me quieren en este lugar, es que yo no sirvo para nada, mejor debería de morirme, la vida no tiene sentido, yo nunca voy a ser feliz. Y empiezan a desatarse una serie de mentiras, porque la lástima es un ungüento inmediato, es como una aspirina, es como una anestesia instantánea el autolastimarse. Y mejor si encontré a alguien ese día que me siguió la corriente. ¿Verdad? Usted no, sí, pobrecita, yo miro que usted es una mujer, ay, pobrecita usted, ay, ¿verdad que sí usted? No, hombre, si usted es tan sufrida, mejor si se encuentra una de esas doñas que le da más carreta. Y usted empieza a soltarse. Viéralo todo lo que me ha hecho ese hombre, y viera que esos hijos están malcriados, carotes del no sé qué, y viera esos no sé qué. Y empieza mire, el diablo riéndose y feliz, sentado. ¿Sabe cómo está el diablo? Sentado en un sofá sin hacer mayor cosa, porque con solo meterle mentiras en la mente, usted está haciendo el trabajo que a él le hubiera costado más. Porque mire, le voy a decir algo, en esta iglesia le hemos hecho difícil el trabajo al diablo. Es más, se lo vamos a hacer imposible en el nombre de Jesús. Aleluya, denle una ofrenda al Señor. Le vamos a hacer el trabajo imposible, porque en Cristo todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. En Cristo somos más que vencedores. Si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Pero cuando empezamos a creer esas verdades, no tiene lugar la autolástima. No tiene lugar. Ahora, pero eso no se lo está inventando la persona. Eso se llama carga. Es real, no es que se lo inventó. Lo que pasa es que no ha aprendido a soltar las cargas. Porque las cargas vienen del día a día, el cansancio del trabajo, no todo te va a salir bien y vienen desilusiones, no toda la gente te quiere, no sos monedita de oro, ya te diste cuenta, ¿verdad? No todos te quieren, por más, y tampoco sos el número uno, no todos son Messi aquí, mencios, no todos nos quieren. Le caemos mal a mucha gente. Entonces, en el día a día, a veces se pierde algo, a veces no me salió bien. Y si yo no aprendo a soltar esas cargas, se va acumulando, y eso se hace clic con mi dureza. Y esa fórmula es espantosa, es malvada. Mi dureza, mi maldad, mi pecado no trabajado, más la mentira de Satanás y más el trabajo del día a día, se vuelve un gran peso, y me va a hacer feliz disfrutar lo que el Señor tiene preparado para disfrutar. Amén. El Señor tiene preparado
Primero le ha dado una familia, le ha dado hijos en lo que usted puede sembrar un propósito de trabajar, cosas maravillosas. Le ha dado salud, le ha dado promesas, le ha dado respaldo, le ha dado su palabra, su sanidad, le ha dado puertas que se van a abrir, otras que ya se abrieron. Le ha dado esperanza de vida eterna primero y también en esta tierra, y muchas cosas lindas, pero eso se nubla, se pierde cuando no hemos aprendido a soltar las cargas. Ay, somos malos, pero para eso vino Cristo, para eso, para ayudarnos a que vayamos doblegando la carne. Por eso estamos viniendo a orar martes y viernes. ¿Cuántos están viniendo? Si usted no vino un martes, no diga, ay, yo ya no puedo. Venga el viernes. Y si no viene a ver viernes, venga sábado. No, sábado está cerrado. El otro martes. O en su casa, pero no se quede. Doble rodillas, porque así va a matar la carne. Y le va a ser más fácil al venir a la iglesia, porque el lugar más indicado, no digo que es el único, pero el lugar más indicado para soltar las cargas es la casa de Dios. Porque la presencia es más manifiesta, aunque en su casa también. Y le tengo mejor la noticia, en los dos lugares, amén. Pero en la casa de Dios hay como que aquí estamos los santos. Y alguno dirá, ¿dónde, pastor? No miro ninguno. Bueno, por lo menos los niños, ¿va? Estamos llamados, luchando para ser santos, amén. Por gracia, hermanos. Si usted lo cree, todo le es posible al que puede creer. Entonces, matemos la carne. Y una estrategia es venir a orar martes y viernes a las 5 de la mañana. Lo vamos a seguir haciendo porque los tiempos son difíciles. Y porque de esa manera vamos a encontrar el camino para soltar esas cargas, para hallar descanso. Ahora leamos ya el camino de ese alivio en Mateo capítulo 11, verso 28. El Señor dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, porque mi yugo aleluya. Viene el Señor y nos invita, nos llama, venid a mí. O sea que cuando uno viene a la iglesia, uno tiene que venir a buscar a Cristo. Aunque usted tenga amigos bien especiales en la iglesia, no viene por los amigos, viene por Cristo. Aunque le guste una hermanita, usted es soltero, le gusta una hermanita, pues sí, está bien que usted la conozca en la iglesia, pero primeramente viene por Cristo. Amén. Entonces, cuando venimos porque Él nos está esperando, lo primerito que tenemos que hacer es aprender a soltar las cargas. Porque Él dice los trabajados y los cargados. El trabajo del día a día, el trajín, las luchas, y no siempre le salen las cosas como usted quisiera, pero dice el Señor, yo aquí los recibo. Pero mire que hay algo que yo quiero, porque se empiezan a revelar las claves en todo esto, porque usted dirá, pastor, pero yo lo he intentado y a veces no lo logro. Porque hay unas claves. Y mire donde dice, aprended de mí, que soy y humilde. Y entonces viene el descanso. Aquí está aprovechando el Señor matar dos pájaros de un tiro. En este tiempo, una clave
para atravesar este proceso de juicio sobre el mundo, una clave es llegar a ser verdaderamente humildes. Y fíjense que ser humildes no tiene que ver necesariamente con el temperamento, porque ese es otro trabajo. Porque algunos, teniendo un mal temperamento, sí pueden empezar a ser humildes, porque son dos cosas distintas. Trabajar el temperamento es genético, le va a llevar más tiempo. Ya nació brinconcito, bravito, yuca, porque el papá, el abuelo era yuca. De un yuca, un yuquita. Y el nieto yuquitía, ¿no? Eso es genético. Y para transformar eso, pues va en un proceso y va por poco y ahí va, con luchas, con pruebas y se va doblegando. La humildad o la falta de humildad que es el orgullo no es genético. Eso ya es una decisión de la dureza del corazón. Entonces usted puede, siendo bravito o contento, puede haber un bravito humilde y un contento orgulloso. Entonces viene el Señor y dice, para que usted logre ser humilde, para que alcance la verdadera humildad, porque en este tiempo hemos estado con los líderes estudiando que mucha gente buena se la ha llevado el Señor porque no saben guerrear, y ese es otro tema y un día se los voy a dar. Con los líderes lo estamos estudiando. Hay gente muy buena que están buscando a Dios, incluso son pastores y se han ido por el COVID. Y uno se pregunta, ¿y qué? Lo que pasa que el Señor me dijo, es que no han sabido guerrear porque estamos bajo una guerra. Y yo les ponía un ejemplo a los líderes. Y yo estaba viendo una vez una película de la Segunda Guerra Mundial y más o menos así fue. Estaban avanzando en una columna con unos tanques y se bajó un sargento. Y el sargento ahí platicando, dando órdenes, y las balas le zumbaban al sargento como que fueran mosquitos. ¡Chum, chum! Pero el cuate no se daba por apercibido, así como que fueran moscas las que traen una de esas. Y que se estaban tan acostumbrados a la muerte que ya no los estremecía, ya no los impactaba, eran indiferentes a la muerte. Y yo le digo a los hermanos, qué peligroso ser así, porque y muchas iglesias y muchos evangélicos, muchos creyentes así se están enfocando mucho en un aspecto de la pandemia, pero no en el que deberían. Y no hay que ser indiferente, las balas están volando, hay que saber dónde escondernos, hay que saber cuándo atacar en el nombre de Jesús. Hay que ser dirigidos y no se acostumbre a las balas, porque en una de esas le van a dar uno. Y cuando estaba este sargento, ahí un soldado a la par de él, le cayó una bala y muerto. Y ellos acostumbrados a la muerte. Nosotros no nos vamos a acostumbrar a la muerte. En el nombre de Jesús, que llegue a mi vida cuando Dios diga, cuando sea el tiempo, pero no antes de tiempo. ¿Cuántos se unen a ese sentir, hermano? Alabado sea el nombre de Dios. Pero para yo lograr salir victorioso en este proceso, yo necesito ser humilde. ¿Y quiénes son las personas que van a lograr? Porque la humildad no es, pastor, aquí estoy bien humilde. No, hombre, puede ser un gran orgulloso. No tiene que ver la humildad con la forma de vestir ni la forma de hablar. Usted puede hablar bien suavecito y ser bien orgulloso. O puede hablar fuerte y así y ser humilde. Porque el humilde es el que ha aprendido a reconocer sus errores. Al que está dispuesto a que se le señalen sus errores y a ser corregido. Más nada, dijo el colombiano. Eso es ser humilde. Aquí hay muchos hermanos muy amables, muy decentes, pero que no se puede hablar con ellos sobre sus errores porque luego brincan, porque luego se ponen incómodos.
son orgullosos. Ahora, todos tenemos una medida de orgullo, todos la tenemos, pero no, hombre, no hay que mandarse, ¿va? En este tiempo es mortal ser orgulloso, es peligroso. Ahora, ¿cómo logro yo? Si yo aprendo a soltar cargas, porque algo que me hace a mí orgulloso es andar cargado y oprimido en mi alma. Porque al final, el cargado, el que no le sabe nada bueno, al final lo único que le queda es la dignidad. Y ahí está el orgullo. Yo no me rindo para no darle gusto a esas hermanitas de la iglesia. Ay, juela, era. Fíjese que hay personas que no se doblegan solo por no darle gusto a sus enemigos. ¿Sabe cómo se llama eso? Orgullo. La dignidad les hace ser orgullosos. Esa persona oprimida, llena de cargas, llena de fracasos, llena de desilusiones, llena de amarguras, como no ha aprendido a soltarlas en la presencia de Dios, lo que le queda, lo único que le queda es defenderse a puro orgullo, porque ¿qué otra cosa le queda? Orgullo y apariencia. Por lo menos me voy a echar mi buen maquillaje y me voy a poner un buen trapo. Y el orgullo, porque más nada no hay. Dobleguémonos, hermanos. Pero algo que me va a ayudar a mí a alcanzar la verdadera humildad es aprender a soltar las cargas. Es aprender a rendir eso que me golpea el corazón. Por eso es bueno buscar la administración. A veces es en grupo, cuando está derramándose el Señor. A veces va a ser en persona, o cuando usted busque consejería, en los encuentros, en las vigilias, en los ayunos, en las noches de oración, en las noches de administración, en las mañanas de oración. Busque lo más que pueda soltar las cargas. A veces hay desahogo, es válido llorar. A veces no necesariamente va a llorar, pero que usted se sienta aliviado en la presencia de Dios. Pero lea conmigo en 1 de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Cuando yo leí esto, yo siempre lo he leído, pero como ahora el Espíritu me estaba revelando, me enfocó algo. Echarlo sobre Él, ni que fuera un animal de carga. Se oye bien feo. ¿Cómo eso, Señor, que yo te voy a ir a echar? Y yo busqué el término original en el griego, en el idioma que fue escrita esta carta, y la palabra significa literalmente lanzar encima de. Entonces, ¿cómo nos dice para soltar? Ansiedades son cargas también. Lancemos sobre Jesús las cargas. ¿Cómo, Señor? Y cuando yo estaba con ese interrogante preguntándole al Señor, el Señor me lleva y me dice: la clave está ahí arriba. Es cuando los soldados romanos le echaron encima la cruz a Jesús. Yo tengo que ser lo suficientemente humilde para reconocer que yo soy malo, y que si yo con mi comportamiento yo condenaría a Jesús, porque lo hago con mi comportamiento, porque no soy santo como debería de serlo. Me traiciona el carácter, me traiciona la ambición, me traiciona el adulterio, me traiciona la mentira, me traiciona los impulsos, me traiciona el mal temperamento, me traiciona las maldiciones, las herencias, todo. Pero como no soy humilde, yo me creo la mamá de los Vengadores, desde el Capitán América hasta Hulk, y más Hulk, porque así se parece a veces. Como no somos humildes,
nos creemos que estamos bien. Y yo le diría bien fregado. Pero si uno es humilde, cada vez que uno viene a soltar las cargas, uno tiene que reconocer que uno es malo y que uno le está poniendo la cruz a Jesús. O sea, en un sentido figurado, porque Él ya no lleva la cruz. Lo que estoy diciendo es que yo soy parte de ese pecado, y que al reconocerlo, Él va a aliviar mi carga, Él me va a liberar. Es una liberación, es una liberación, pero es un acto de humildad. Desde el momento que yo me justifico, desde el momento que yo me creo estar bien, yo no voy a poder soltar cargas. Es necesario humillarse delante de Dios y reconocer que por mí, primeramente, Jesús llevó esa cruz por mi culpa. Pero en ese hombro de Cristo hay poder para liberar. Ahora, le tengo una noticia. Jesús no llevó solo la cruz. A medio camino, dice la Escritura, los romanos agarraron del pelo a un llamado mentado Simón de Cirene, que saber de dónde salió. Y agarraron al Simón mentado y lo pusieron y le dijeron: ayúdale, porque este ya no aguanta. Y viene Simón y se echa la carga. ¿Quién es Simón? Simón dice, hay un juego, la iglesia, constituida por hombres que saber de dónde salieron como usted. Porque Simón de Cirene no tenía ningún mérito, no era ningún importante, solo estaba ahí de metido. Y ustedes aquí metidos, pero no, el Señor los llamó. Solo que a uno los ha agarrado del buche. No, discúlpeme la expresión, ¿ves? Para que no se me duerma. La iglesia le va a ayudar a llevar las cargas, porque Dios así lo estableció. Y Pablo les dijo: sobrellevaos las cargas los unos con los otros. No podemos ignorar ni negar que somos un cuerpo, y que en algún momento el pastor, los líderes, los profetas, los servidores, los hermanos, en algún momento le pueden ayudar y deben de hacerlo. Pero la mejor noticia, y con esto termino, Isaías capítulo 10, verso 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá por cuanto tú eres mi ungido. Es una profecía que Dios le hizo a Israel cuando fuera liberado del yugo de los opresores. Y eso se cumple en la iglesia cuando Jesús vino a libertarnos de la opresión de Satanás. ¿Por qué no se pone de pie y lo celebra conmigo? Hay una unción que desciende cuando usted logra soltar las cargas sobre los hombros de Cristo. Y esa unción rompe yugos. Esa unción sana, esa unción provoca milagros, esa unción abre puertas, porque Cristo lo hizo primero. Él caminó con esa cruz para que usted y yo con humildad lo reconociéramos. Así que dígale al Señor: yo te puse esa cruz, Señor, y gracias, porque yo necesito reconocerlo. Por mi maldad, por mi debilidad, fue necesario que tú llevaras esa cruz. Pero yo te suelto mis cargas, yo te suelto mis preocupaciones, yo te suelto mis luchas, yo te suelto mis tristezas, yo te suelto mis amarguras. Llévalas en tus hombros, llévalas, Señor. Aleluya. Y que descienda la unción sobre su vida, iglesia. Oh.
haciéndome libre, haciéndome libre, haciéndome Sea libre el que hoy vino triste, el que vino atormentado, el que tiene persecución de muerte, el que tiene acoso de espíritus de adulterio. Sea libre. El que está oprimido por circunstancias familiares, sea libre hoy. El que anhela un milagro, el que le está pidiendo a Dios un milagro, sea libre y que descanse en la promesa. Venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar, dice el Señor. Seamos humildes. Por mí, yo necesito el perdón, necesito la ayuda del Señor. Si yo no viniera a su casa, yo no pudiera, yo no soy capaz por mí mismo. Necesito su presencia, necesito la iglesia. A Simón de Cirene, un hombre cualquiera, por la sangre de Cristo, hechos herederos. Éramos un cualquiera, pero fuimos comprados con sangre y hechos herederos. Y ahora somos hijos por gracia. Así que como hijo, libérese hoy. Está obrando en mí. Libre, libre. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí, haciéndome haciéndome libre. El poder de los hombros de Cristo. Él llevó nuestras cargas. Él llevó nuestras cargas. Soltémoslas sobre su hombro. Para que sea cambiado por unción. Y mi carga se vuelve unción de vida, unción de libertad, unción de gozo. Libre. Si usted tiene necesidad fuerte de soltar esas cargas, yo le invito a venir aquí a la
ya, porque ya estuvo en los caminos de Dios, yo lo invito aquí a venir al frente. Aquí hay un espacio. Si hay alguien que hoy quiere aceptar a Cristo por primera vez o reconciliar, le dejamos la invitación abierta. Si usted lo siente en su corazón, es el Señor el que lo está llamando. Nadie lo tiene que obligar. Es voluntario. Una decisión de confesar a Jesús como su Señor. Una decisión de alejarse del pecado y de venir a los pies de Cristo. Una decisión de levantarse y ser discípulo de Jesús. Dejo la invitación abierta. Quiero bendecir a las familias. Levanten sus manos. Toda carga de maldad se va de nuestro corazón. Toda carga de negocio, de afanes de cada día sale de nuestro corazón. Todo afán, preocupación por los hijos se lo lleva el Señor sobre sus hombros, porque Cristo cargó esa cruz para que nosotros pudiéramos liberarnos, de nuestras cargas. Que el Señor pueda llevar tus cargas. Bendigo tu familia, a tus hijos. Que la mano poderosa del Señor esté sobre tu casa. Que el fruto que hoy te lleva sean frutos de vida. Sé que hay personas que están pidiendo milagros. Yo quiero hacer, denme un minuto más, yo quiero hacer una oración. Sé que aquí hay varios que tienen peticiones muy especiales, difíciles para los hombres, pero no para Dios. Así que esas personas, si se pudieran identificar, sería mejor que vinieran. Ahí hay un espacio. Personas que están pidiendo por milagros difíciles, imposibles. No por cosas sencillas. Con todo respeto, vamos a orar por cosas difíciles que ya se trató, ya se buscó, ya se ha estado pidiendo, pero no desmayamos. No desmayamos. Puede creer, todo le es posible. Todo es posible. Que se ha hecho tu milagro. Si puedes creer. Que se ha hecho tu milagro. Que se ha hecho tu milagro. Que se ha hecho tu milagro. Todo es posible. Con vida. Hay vida en el Señor. Hay vida en el Señor. Hay vida. Todo hay vida. Es posible. Toda carga se va. El Señor llena tu alma de vida. Puedes creer. Aleluya. se mueve
Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Se mueve la mano de Dios en su palabra